Hoy es la segunda parte de una serie de 4 que te dará una llave completamente nueva para desentrañar un misterio, el misterio de cómo vivir una vida significativa y con propósito. Entender el propósito de Dios al darte todo lo que tú tienes. ¿Y quién eres? Mi suegra siempre dice, ¿quién eres? Es el regalo de Dios para ti. Quien llegas a ser es tu regalo para Dios. ¿Quién eres? Es un regalo de Dios para ti. Quien llegas a ser es tu regalo para Dios. Ahora, Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Esas palabras de Jesús son una invitación a una vida significativa y llena de propósito. Suena muy bien, pero en realidad muchas personas luchan por tener una vida plena y luchan sin descubrir cómo vivirla, llenos de gozo y paz, como decimos en nuestra bendición de Romanos 15:13. Luchan para tener una vida llena de gozo y paz y con un corazón que rebosa de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo descubrir esa vida plena? Dice Jesús, es un misterio. Hasta que encontramos la clave que desempaca los secretos. Su promesa, la promesa de Jesús, es como un regalo sin abrir, un cofre de tesoro o una caja fuerte llena de cosas interesantes y valiosas. Entonces, este mes estamos hablando de cómo descubrir cómo abrir el cofre o desempacar ese regalo. Entonces, quisiera recordar rápidamente algunas cosas que dije en la primera parte de nuestra serie. Y Génesis 1 al 11, el libro de Génesis en tu Biblia, sirve como introducción a la gran historia bíblica, así como Apocalipsis sirve como la conclusión. En el primer mensaje cité extensamente la Biblia de estudio que se llama Cultural Backgrounds, el trasfondo cultural, desarrollada y editada por 2 eruditos bíblicos, Dr. John Walton y Dr. Craig Keener. Y quería volver a darles el crédito por varias de las cosas que dije, que me qué bueno, John. Yo, bueno, lo estoy citando. Parte de mi trabajo es saber en quién confiar. Pero con la ayuda de ellos expliqué el uso de la palabra mitología para mostrar cómo las antiguas cosmovisiones o mitologías estaban orientadas al plano espiritual, mientras que nuestra cosmovisión o mitología occidental moderna está orientada a la ciencia. Cosmovisión, mitología es cómo explicar el origen y cómo funcionan las cosas. La cosmovisión bíblica está orientada espiritualmente, pero con un distintivo claro que es el monoteísmo, creer en un solo Dios, y una característica única entre todas las religiones antiguas. Y la característica única se llama el pacto. Y hablé del pacto. El Dios de Abraham y Sara estableció un pacto con ellos. Lo confirmó con su hijo, el hijo de Abraham y Sara, Isaac, y su esposa Rebeca. Y lo reconfirmó con el hijo de ellos, Jacob, y su esposa Raquel.
La descripción de un pacto en la parte 1 fue simple, concisa, no abarcaba todo, pero es crucial para entender nuestro papel en la historia. Entonces, si te la perdiste, la primera parte, por favor, míralo en línea en nuestro sitio web o lo puedes ver o escuchar nuevamente. La segunda parte, hoy, se titula Una fórmula para una vida realizada. Entonces les quiero enseñar una fórmula sencilla que les ayudará a ver el pacto de Dios con Abraham en acción a lo largo de toda la Escritura. Les mostraré cómo pueden verlo también en su propia vida y un poquito cómo verlo en esta comunidad de Christ Church. Les diré por qué funciona la fórmula y por qué esa fórmula me sacó de mi tierra y de mi gente para venir aquí a Uruguay, que ahora se ha convertido en nuestro hogar. Dios quiere extender su pacto a nosotros. Hace promesas para poder cumplirlas. Nos bendice para que a través de nosotros otras personas sean bendecidas. Repito, Dios quiere extender su pacto a nosotros. Él hace promesas para poder cumplirlas. Nos bendice para que a través de nosotros otras personas sean bendecidas. Bueno, comenzamos con una fórmula para una vida realizada. ¿Qué es una fórmula? Normalmente pensamos en una fórmula. Bueno, los que tienen un bebé recién nacido están pensando una fórmula, otra fórmula. Pero normalmente es como una regla, un principio general que se expresa con símbolos matemáticos. Y usamos fórmulas para muchas cosas en la vida. Por ejemplo, si yo hago arroz, recuerdo una fórmula simple. 2 partes de agua y 1 parte de arroz, ¿cierto? Bueno, Nacho dice que sí, así que... Para hacer café, yo tengo una fórmula, 2 cucharadas por cada taza de café. Para tener más dinero, tengo una fórmula. Contar lo que tengo, gastar menos. Para respirar mejor, tengo una fórmula. Comer menos, moverme más. Por lo general, prefiero no usar fórmulas para hablar de mi fe o hablar de la fe en Jesús, porque las fórmulas pueden hacer que las cosas parezcan más simples de lo que son y en realidad la vida es compleja. Las respuestas simplistas, pueden ser equivocadas o engañosas. Por ejemplo, en mi fórmula para el arroz, si pones 2 partes de agua y 1 parte de arroz y no sabes otra cosa, no se va a convertir en arroz para comer. O sea, a los colombianos les gusta poner aceite, y no sé en qué otra parte porque no he vivido en tantas partes, pero el aceite genera algo para que el arroz se queme un poco en el fondo y eso le gusta, ¿cierto, Gabriel? Entonces, eso tiene un nombre, es parte del menú. Yo no mencioné la sal, ni expliqué cómo controlar el calor, etcétera, etcétera. Mi fórmula para preparar el café puede ser diferente si cambio la marca o la manera de prepararlo. Y el café debe reposar unos 4 minutos. Entonces, las fórmulas son guías útiles. Pueden darnos un marco rápido y fácil para recordar una idea fundamental, el panorama general o un resultado final que estamos buscando. La fórmula que siempre podemos encontrar en las Escrituras es esta. Cuando A iguala B, entonces C. Cuando A iguala B, entonces C. Es muy sencillo, especialmente cuando empiezas a entender lo que la A, B y C
significan. En el pacto con Dios, la A es el punto primero. Dios diciendo, mi parte es que te bendeciré. Te bendeciré. A. La B es el punto final. Punto primero, punto final. Serás una bendición. La C significa que el pacto se está cumpliendo, se está realizando, está funcionando como debería ser. Siempre que el punto primero, recibir una bendición de Dios, está en equilibrio con el punto final, ser una bendición, entonces se está realizando el diseño de Dios para tu vida. Lo más sencillo, lo más básico, lo más macro de la enseñanza bíblica. La bendición de Dios para ser una bendición, para cumplir el diseño de Dios para tu vida. Es una verdad poderosa y verdadera, pero decirlo es tan sencillo que es casi un cliché. Bendecidos para bendecir, bendecido para bendecir, bendecida para bendecir. Sin embargo, es el llamado de Dios a Abraham y a todos sus descendientes, incluidos nosotros. En la parte 1, la primera parte de la serie, leímos el llamado de Dios a Abraham en Génesis 12, 1 al 3, que es la expresión más sencilla, más básica de la introducción. Pero ahora quisiera leer el texto de Génesis, cómo se aplica a nuestra vida hoy, leyendo Gálatas 3, 7 a 9. Y es en medio de un gran discurso de Pablo. Es su primera carta, entonces está introduciendo los temas básicos, principales. Gálatas 3, 7 y 9. Por lo tanto, ya ha escrito gran parte de su discurso. Por lo tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. No solamente Isaac, no solamente Jacob. Los verdaderos hijos de Abraham son los que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a todas las naciones, Dios anunció de antemano las buenas nuevas, el Evangelio, a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Es ese punto final. Así que los que viven por la fe son bendecidos juntos con Abraham, el hombre de fe. Ahora, la bendición de Dios es para todas las personas, en todos los tiempos y en todos los lugares. Romanos dice que Dios ha puesto una señal de su presencia y poder en cada cultura, cada civilización, en cada rincón del universo. Dios es grande, poderoso, único y misterioso. El Evangelio de Juan habla de Jesús como la fuerza. Jesús es la fuerza, la luz, la vida. Y él señala en Juan 3, 16 al 17, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en él, todo el que cree en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna, vida abundante, vida plena. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar, juzgar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Jesús es la bendición mayor de Dios. Isaías, el profeta mayor, 8 siglos antes de Cristo, habló de un Mesías llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios viniendo
esa es la mayor bendición, la presencia. Eso no está en las notas, Brendan, gracias por interpretarme. Pero el mayor regalo que tú puedes dar para sus hijos o amigos, esta comunidad, es tu presencia. Cuando que estés presente, escuchando, alerta. Jesús mismo dijo que Él vino para dar su vida, simbolizada por la sangre, con el fin de sanar y cumplir el pacto quebrantado por cada generación y persona. Dios siempre cumplió con su parte, pero los seres humanos siempre traicionamos. No es que siempre traicionaron, siempre traicionamos los términos del pacto. Y un pacto, como enseñé la semana pasada, es sellado con sangre. Es cuestión de vida y muerte. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, conmovido por el Espíritu Santo de Dios, proclamó, aquí tienen, señalando a Jesús que caminaba por ahí, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entendiendo esto en el contexto del pacto, de los sacrificios, de una cosmovisión espiritual. Si Dios es la bendición mayor, entonces recibir y experimentar su perdón, su amor, su presencia, su poder, es lo que anhelamos y buscamos. Recibir la bendición de Jesús, su vida, su amor, su perdón, es vivir la A de la fórmula. La A. Cuando A igual a B, entonces C. ¿En dónde has vivido tú, experimentado la A? No me tienes que contestar, pero piénselo. ¿Dónde has vivido tú la A en tu vida? Recibir alguna bendición de Dios. La B es poder rebosar de la A para que los que nos rodean reciban la A de nosotros. ¿Cuándo has podido ser la B para otros en tu vida? Una de las últimas canciones que cantamos hablaba como del cielo y la eternidad y estar allá. Y en estos días alguien me dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero vivir una eternidad, porque si estás lleno de personas tan juzgadores y que creen que tienen todas las respuestas y lo saben todo, yo no quiero participar. Bueno, la verdad yo tampoco. Yo no quiero estar con personas que están juzgando y se creen tener todas las respuestas. Yo no quiero ser ese tipo de persona. Y creo que no es el llamado de Dios. Es llamado a recibir la bendición para ser bendición. Este es el pacto de Dios con Abraham y todos sus descendientes. La A es el punto primero, te bendeciré. La B es el punto final, serás una bendición. Y la C significa que el pacto se está cumpliendo. Cuando A igual a B, entonces C. Piensa en José, el bisnieto de Abraham, vendido como esclavo por sus hermanos. Dios lo levantó hasta poder llegar a ser el administrador que salvó a su familia y a muchos de todo el país y región durante una hambruna que duró años. Piensa en Moisés, bendecido con una crianza única en el palacio del faraón, que le preparó para ser el liberador de su pueblo y fundador de la nación de Israel. Pongo, por ejemplo, estos dos casos conocidos porque ustedes que conocen la historia
saben que durante toda la vida de José, hasta el final, no hubiera sido posible ver su vida en términos de he recibido una bendición de Dios, sino más casi como una maldición que Dios lo abandonó. Sin embargo, él confió en Dios y el punto final de su vida es que es uno de los grandes héroes de todos los tiempos. Y lo mismo con Moisés. Lo que parecía ser una maldición, uno tras otra, un abandono total, y resulta que Dios tenía un destino para él y su vida sorprendente. Piensa en Jonás, enviado a los odiados opresores de Nínive para ser bendición. No quería ir, pero fue el diseño de Dios para su vida. En Lucas 24, Jesús explica las Escrituras a sus discípulos cuando es después de la resurrección y están atónitos, confundidos en su presencia después de la resurrección. Entonces, cuando Jesús resume las Escrituras para ellos, sigue la fórmula: cuando A igual a B, entonces C. Entonces voy a tomar algunos versículos de Lucas 24. Dice que Jesús mismo, después de la resurrección, y no todos lo habrían visto, Jesús mismo se puso en medio de ellos, o sea, apareció en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Es como cuando dije antes, a veces decimos paz y lo que sentimos es wow, agitación o otra cosa, todo menos paz. Aterrorizados, Jesús dice paz, y ellos aterrorizados creyeron que veían a un espíritu. Pero Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá, sufrirá y resucitará al tercer día. En su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son los testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre para ustedes, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Pueden ver el A, el B y el C, o la C. Es difícil hasta que empezar a como agarrar la fórmula. Por eso cuando somos niños nos hacen repetir y repetir y repetir y hacer las tareas hasta empezar a integrarlo y verlo. El punto primero: Cristo vino, sufrió, resucitó para traer perdón en su nombre. Es la mayor bendición, la venida de Dios, Jesús, Dios con nosotros, para traer perdón, no más sacrificios. B, la bendición llegará a todas las naciones a través de ustedes, mis testigos. Y después otra vez la A. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, poder de lo alto. Le voy a acompañar, voy a estar ahí para poder llevar a cabo todo esto. Y la B implícita: ustedes serán mis testigos y representantes, embajadores de Dios. Entonces, cuando A, la bendición de Dios, igual a B, ser bendición para otros, entonces C, el pacto de Dios se está cumpliendo. Leen en sus Biblias las historias. Cuando leen una historia en la Biblia, leen para encontrar que lo que les digo es verdad. Piensa cuando partió el Mar Rojo y el pueblo de Israel cruzó, escapando del ejército de los egipcios que vino a matar y llevarlos a la esclavitud de nuevo. Múltiples textos a lo largo de los tiempos demuestran que la bendición A de Dios de permitir a los esclavos escapar dejó una evidencia
que fue comentada en toda la región, donde vieron los cadáveres y las armas de guerra en las orillas del mar. Esto se puede leer a lo largo del Antiguo Testamento, que toda la región estaba comentando sobre el Dios de Israel que había vencido el ejército del faraón. Porque hasta el momento el faraón era el Dios más grande. Eso fue la parte B. Dios los dejó escapar y la parte B es que todos escucharon que había un Dios de poder que cumplía su pacto con su pueblo. Lo mismo se repite cuando cruzan el río Jordán con Josué. Lo mismo pasa cuando David venció al gigante Goliat. Lo mismo pasó con Esther y el rey de Persia. Y con Daniel múltiples veces en incidentes en su vida que llevaron al rey más poderoso en la época de Daniel, más poderoso del mundo, a declarar, mandar una comunicación a todo el imperio que el Dios de Israel, dijo el Dios de Daniel, supera a todos los demás dioses en poder, prestigio y presencia y en cumplir sus promesas con su pueblo. Entonces el llamado de Abraham es el llamado mío, tuyo, nuestro. Ser del pacto, ser pueblo de Dios, hijos de Abraham, discípulos de Jesús, hijos amados del Dios Todopoderoso, creador del universo. Entonces mi llamado, tu llamado, es recibir y tomar conciencia de cuáles son mis bendiciones y vivir con intencionalidad y madurez para que todos los que me rodean y me conocen, todos los que tienen contacto conmigo, quedan expuestos a una fe, esperanza y amor contagioso. Que ellos se contagien no de tu juicio y inteligencia, sino de tu amor, tu fe, tu esperanza. Cuando yo era un adolescente, sentí en mi corazón que Dios se me acercó con un llamado. Y fue un llamado a dedicar mis futuros sueños a ser un misionero. ¿Qué es un misionero? Un misionero es un embajador enviado a un lugar, embajador como representante, enviado a un lugar que no es suyo para ser testigo de la presencia y poder de Dios en una vida, una familia, una comunidad. Bueno, fueron años, mi vida, con altibajos, errores, distracciones, pero un camino que poco a poco me llevó junto con Lisa a una iglesia en la Florida, en Estados Unidos, no la Florida de Uruguay, la Florida ya, donde nos permitieron descubrir nuestra vocación pastoral durante 3 años. De ahí fuimos a Bogotá, en Colombia, con la idea mía de aprender español en ruta a Uruguay. Pero el camino fue otro, y había mucho para dar y recibir en Colombia durante 10 maravillosos años que quedamos allá. Yo comencé a inquietarme por Uruguay, eventualmente porque sentí que era el camino que Dios nos mostraba. Lisa pasó por su propio proceso para llegar a estar dispuesta a dejar su tierra colombiana, donde se crió, para ir a un país desconocido, Uruguay. Ya habíamos dejado gran parte de nuestro corazón en los Estados Unidos. Estábamos con la vida hecha en Colombia, rodeados de amigos, trabajo y bendición, la A. Pero en el 2002 tuvimos que elegir un compromiso pastoral en Colombia que requería un mínimo de 7 años o emprender el viaje a Uruguay. Oramos mucho en un proceso de discernimiento y sentimos juntos que no podíamos no venir. No podíamos no venir. Era hora. Y no fue fácil. Me costó una década comenzar a adaptarme y sentirme en casa y a gusto en Uruguay. Pero hoy estoy feliz, realizado y soñando con más años
todavía, porque siento que recién comenzamos. La B y la C. Hay decisiones que son determinantes en nuestros destinos. En mi vida, entender y aplicar la fórmula, cuando A, las bendiciones recibidas, igual a B, que mi vida sea de bendición para otros, entonces C, el pacto de Dios se está cumpliendo. Esto sigue siendo determinante para mí. En nuestra comunidad Christ Church, ¿cómo veo que funciona la fórmula? ¿Cómo ves que está funcionando? Pues un amigo vivió la fórmula. ¿Sabes qué? Voy a pasar a decir tú. ¿Cómo ves tú que se da la C en tu vida? ¿Cómo se está cumpliendo todo esto? ¿De qué manera te gustaría ver el desarrollo del pacto de Dios para ti, para tu familia? Hoy aquí en Christ Church, tenemos muchos privilegios y bendiciones que incluyen nuestra propiedad y edificio, la ubicación, que todo fue pago por una generación anterior. Contamos con una comunidad, ustedes, personas de gran talento, experiencias de vida y conocimientos. Tenemos amigos, oportunidades, espacios seguros para nuestros hijos. Y estamos experimentando la presencia y el poder de Dios cambiando y transformando profundamente a nuestros corazones, mente y cultura. Digo cultura porque un espacio así, normalmente pocas personas que nos conocemos, es un lugar lleno de chismes. Y creo que es algo que hemos podido erradicar de gran manera. Dice, bueno, vamos a hablar en el yo. Hablas de tu historia y no cuentas la historia del otro. Nos va a ayudar a evitar muchos problemas. Pero es un aspecto de cambiar una cultura. Hay visitas aquí casi todas las semanas, en persona y en línea, que vienen con la esperanza de hacer alguna conexión. Todo esto es bendición de primera línea. Lo que elegimos hacer con nuestro tiempo, energía y recurso es nuestra B, nuestro resultado final. Punto final. Yo veo nuestra B, cuando me encuentro con personas de la comunidad a quienes ustedes han ayudado y alentado. Veo comentarios como los que vi esta semana. Un amigo de la embajada norteamericana, que estuvo aquí años atrás con nosotros. Estamos hablando. Y él me dijo, mi esposa y yo estábamos hablando y nos dimos cuenta de que en 20 años de viaje por el mundo con nuestro trabajo, Christ Church fue nuestra mejor experiencia con una iglesia debido a la conexión comunitaria y las profundas amistades que pudimos desarrollar. ¿Y tú? ¿Cómo ves tú a Christ Church en términos de A y B? Si no lo estás viendo, entendiendo, bueno, dime. Me gustaría ser parte de la solución. En parte 3, la próxima semana, voy a compartir cuando los cambios son difíciles. Y le voy a mostrar qué pasa cuando la fórmula está en desequilibrio, por qué ocurre, y cómo mantener un enfoque en medio de las dificultades. Por ahora les quiero dejar un texto para su reflexión. Y la reflexión es, ¿cuál es el A, B y C en este texto? 2 Corintios 5, 13 y 18. Y Él, dice Pablo, escribió Pablo, Él, Jesucristo, murió por todos, para que los que viven ya no viven para sí. ¿Entienden? Murió por todos es en el contexto del pacto. Hay un pacto para Abraham y todos sus descendientes, toda la persona de fe. Y Cristo está cumpliendo la parte de ofrecer su sangre para reparar, sanar lo que está quebrantado.
Entonces, Jesús murió por todos para que los que viven ya no viven para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. La bendición de Dios tiene un para qué, un ministerio de reconciliación. Bueno, yo creo que yo he enfatizado mucho la fórmula porque creo que es súper importante. Yo podría extenderme, ya me extendí. Y Lisa me dijo, bueno, ¿cómo quieres que lo apliquen en su vida hoy? Entonces, de pronto era medio académico la semana pasada, esta semana. Espero que no. Espero que sea algo que ya puedes ver. ¿Dónde he recibido una bendición y cómo podría ser de bendición? No es comparar si he recibido mucho o poco, es decir, ¿dónde hay A y cómo puedo ser B? Y así, una vida, un paso más hacia una vida realizada.